Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Capítulo 13, a partir del versículo 11 hasta el versículo 18. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Padre, te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, te pedimos de tu dirección en este tiempo. Abre nuestros ojos, Señor, danos entendimiento para poder entender el mensaje, la advertencia en tu palabra. Señor, que podamos poner nuestra confianza solamente en la cruz, en tu Hijo Jesucristo. Que nuestra confianza, Señor, no solamente para la salvación, sino para cualquier asunto, siempre esté en ti. Que podamos acudir a ti, Señor, primeramente en cualquier necesidad, y que nuestros ojos y nuestra confianza estén puestas en ti, el único Señor y Dios verdadero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada comenzamos a ver es el capítulo 13, la primer bestia. Una bestia que salió, dice Juan, del mar, salió del agua. Y dice que esta bestia era terrible. Se describe en los primeros versos del capítulo 13. Y dice que esta bestia la describe Juan como una mezcla de la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7. Veía combinación de león, de leopardo, de oso. Y decíamos como en Daniel 7, cuando Daniel tiene esta visión de 4 bestias, decíamos que estas bestias representaban cada una un reino, y básicamente estaban representados, según los eruditos, Babilonia, Media, Persia y los Seleucidas, que donde vino Antíoco. Por ello se mencionó la semana pasada que esta bestia representaba el poder, mencionamos el poder político, el poder humano. Y mencionábamos que en ese contexto en que Juan está escribiendo, evidentemente hacía referencia a Roma, al imperio romano, encabezado por César, de tal manera que este poder del imperio se había levantado con su fuerza y estaba persiguiendo a la iglesia. Y decíamos que el asunto es que el imperio romano estaba demandando la lealtad de todos los habitantes del imperio. Y en el imperio romano decían: no importa lo que tú creas, no importa a qué Dios adores, siempre y cuando adores al César, al emperador. Y la mayoría de las personas no tenían problema con eso, pero los cristianos sí tenían problema. Y Juan, como muchos otros cristianos, se había negado a rendir culto al emperador, de tal manera que cuando Juan escribe está exiliado, está considerado una amenaza para el imperio, y está en la isla de Patmos cuando comienza a escribir Apocalipsis. Ahora, lo que vamos a ver es que hemos venido mencionando que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, es la que hace uso del poder político, del poder humano, para perseguir a la iglesia. Pero vamos a ver en el capítulo 13, en lo que queda en el resto del pasaje, que no solamente usa el poder político, sino que tiene otro aliado. Y hemos hablado que a lo largo de este capítulo 13 hemos visto esta falsa trinidad: el dragón, la primera bestia, y vamos a ver ahora la segunda bestia que completa esta trinidad, que es una especie de parodia
Es una falsa o una mala imitación de la Trinidad que tenemos en el Señor, y vamos a ver cómo se describe aquí también. Y lo que vamos a ver es que este aliado es distinto, tiene una función diferente, pero tiene el mismo propósito: perseguir a la iglesia, acabar con la iglesia. Y vamos a irlo viendo primero de una manera general para que podamos ver, y vamos a hacer algunas preguntas que son importantes para poder captar su propósito y quién es esta segunda bestia. Dice allí en el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera salía del mar, si tú recuerdas, y esta tenía solamente 2 cuernos, la otra tenía 10 cuernos. Y dice que estos cuernos eran semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y lo primero que vamos a notar aquí es que esta bestia parece menos aterradora. Es decir, no tiene las 7 cabezas, los 10 cuernos. Dice, esta parece un cordero, tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero su voz, dice, es distinta, habla como dragón. Y lo primero que vamos a ver es este tipo de engaño. Es este tipo de engaño que se manifiesta en este personaje. Y es muy interesante porque cuando tú ves la descripción, te vas a dar cuenta de que tiene esta característica de parecer algo, pero ser algo distinto. Parece cordero, pero habla como dragón. Ahora, no olvidemos que Satanás tiene la capacidad de engañar de distintas maneras. Así es como lo describe la Biblia. Por ejemplo, Satanás te puede engañar como un león. Dice en 1 de Pedro 5:7, hablando de persecución, hablando de tribulación, Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre él, sobre el Señor, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es decir, Pedro escribe y les dice: ustedes pongan su ansiedad en el Señor y tengan confianza. Aunque escuchen a Satanás rugir como un león, sepan que alrededor del mundo sus hermanos también están sufriendo persecución. Es decir, Satanás puede tratar de impresionarnos rugiendo para que nos asustemos, como lo estaba haciendo en la época que escribe Pedro, con persecución. Estaba persiguiendo a la iglesia. Satanás lo puede hacer de esa manera, pero no es la única manera en que Satanás lo hace. También en 2 de Corintios, si lo apunta a 2 de Corintios 11, verso 13, Pablo escribe acerca de falsos apóstoles. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, Pablo nos muestra que Satanás tiene otra faceta, donde en lugar de asustarte con persecución, lo que hace es que, dice, aparece como un ángel de luz. Y usa falsos apóstoles, falsos ministros, gente dentro de la iglesia que tratan de desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y esa es la apariencia que nos describe aquí: alguien que parece un cordero pero que habla como dragón. De tal manera entonces que podemos ver que esta bestia tiene esta característica, ¿sí? Se disfraza o puede aparentar algo y ser algo muy distinto. La segunda cosa que podemos ver aquí está en el versículo 12, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellas, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Lo que podemos ver entonces es que dice que esta bestia tiene como propósito llevar a la gente a adorar ¿a quién? A la primer bestia.
Entonces la primera bestia dice, sale del mar, esta sale de la tierra. La primera tiene un aspecto terrible, una mezcla de lo que Daniel ve en esa visión en el capítulo 7. La segunda parece un cordero, pero habla como león, como dragón. Y esta tiene como propósito engañar a la gente, llevar a la gente a que adoren a la primera bestia. Ahora, es parecido a lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para que la gente vaya ¿a quién? A Cristo. Así que mientras la primera bestia se refiere o hace la función de un falso Cristo, esta segunda bestia vemos que hace la función de un falso profeta que lleva a ese falso Cristo. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Ok, ¿cómo lo hace? Con señales. Se le permite hacer señales. Dice que hace grandes señales. De hecho, en el versículo 13 dice, hace grandes señales. Esas grandes señales, esas palabras se parecen a las que en Éxodo capítulo 4 verso 17 Dios le ordena a Moisés. Cuando Dios envía a Moisés para que vaya ante Faraón, le dice, toma esa vara que está en tu mano, con ella harás señales. Dice, y en el versículo 30 del capítulo 4, habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Cuando la Biblia habla de señales, habla de un evento espectacular que apunta a Dios. Normalmente a eso se refiere señales. En Juan, el Evangelio de Juan, mencionamos que continuamente Juan dice, esta fue la primera señal que hizo Jesús. En ese caso, las señales apuntaban a la verdadera identidad de Cristo. En este caso, son señales engañosas que llevan a la gente a adorar a un falso Cristo. Y dice aquí que no solamente hacía esas señales, dice, hacía unas señales tales, dice el verso 13, que hasta hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Ahora, inmediatamente lo reconoces, que descienda fuego del cielo, porque te lleva a pensar en un profeta, en el profeta, vamos a decir, clásico o típico del Antiguo Testamento, Elías. Elías, que en Primera de Reyes 18:38 hizo que descendiera fuego del cielo para que consumiera el sacrificio cuando estaban los sacerdotes de Baal. ¿Te acuerdas? Había falsos sacerdotes, estaba la reina Jezabel haciendo su pachanga, y Elías va y desafía a estos sacerdotes y dice, el que haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, ese mostrará quién es el verdadero Dios. Y entonces Elías ora y dice que desciende fuego del cielo, pero no fue la única ocasión. El rey se enoja contra Elías y manda a sus hombres a que vayan por él. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 1, verso 10, dice que llega un capitán con su tropa y le dice, Elías, varón, profeta, ¿dónde estás? Y dice, si soy profeta, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y en varias ocasiones Elías hizo esa maravilla, esa señal. Tenía el respaldo de Dios. Pero esta segunda bestia dice que tiene la capacidad, se le dio la capacidad de hacer que descendiera fuego del cielo, de tal manera que engañara a los moradores del mundo. Dice el versículo 14 también, otra característica allí, que mandó a los moradores a que hicieran una imagen de la bestia, primera bestia que tenía una herida de espada y que había vivido. Y dice que mandó matar también, le dio aliento para que hablara y mandó matar a todo el que no lo adorara. Ahora, si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento sucedió algo similar. En Daniel 3, Nabucodonosor tiene una visión, ve una estatua y no puede entender el significado. Esa estatua que tenía la cabeza de oro y luego diferentes metales iban conformando la estatua, y al final hierro mezclado con barro, y de repente llega una piedra, la golpea y se cae la estatua. Y no puede dormir el rey y está preocupado por entender el significado. Nadie lo puede explicar hasta que llega Daniel. El Señor le revela el significado del sueño, le dice, estos son diferentes imperios, y luego va a venir el Señor y va a poner un imperio que nunca va a terminar. La cabeza de oro eres tú, rey, es tu reino, Babilonia.
Y se inclina Nabucodonosor y dice, tu Dios es el único Dios. Siguiente capítulo, mandó a hacer una estatua y que todo el mundo la adorara. Y todo aquel que no la adorara iba a ser echado al horno. Y recuerdas la historia, ¿no? Los 3 amigos, ¿no? Es similar. Nuevamente Juan toma esa idea y dice, esta segunda bestia manda a hacer una estatua de la primera bestia y manda a matar a todo el que no la adore. Esa es la tercera cosa que vemos que nos describe el texto. Pero hay más cosas. Dice allí en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces dice que manda también poner un sello, al igual que lo hace el Cordero. Si tú te acuerdas en Apocalipsis 7, en el verso 3, hay una instrucción de parte en el cielo, se escucha esta voz con una instrucción que dice que no se toque la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice que fueron los 144,000 sellados. Así como Dios selló a los suyos, dice que la bestia manda a sellar también a los que siguen a la primera bestia. De tal manera entonces que vemos que tiene esta capacidad, este personaje tiene esta capacidad de engañar, tiene esta capacidad de hacer señales, tiene esta capacidad de llevar a la gente a adorar a la primera bestia, y hace muy difícil que alguien compre o tenga prosperidad económica si no tiene ese sello, imitando el sello que Dios puso sobre los suyos. La pregunta es, ¿quién o qué es esta bestia entonces? Ahora, no sé si te das cuenta que su enfoque básicamente es religioso. Tiene que ver con la adoración, tiene que ver con poner su lealtad a alguien. Y decíamos que la primera bestia representa el poder político, el poder humano manipulado por el dragón. Lo que vemos es que esta segunda bestia que viene de la tierra representa el poder religioso manipulado por el dragón. Lo que estamos viendo en este pasaje es una realidad de cómo el poder político sabemos que se puede convertir en un enemigo de la iglesia, pero la religión también se puede convertir en un enemigo de la iglesia. ¿Sí queda claro? La religión se puede convertir en un enemigo de la iglesia. Lo que es peor, la religión puede ayudar a sostener el poder político de los hombres. Y esa es una realidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque más adelante, en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que Juan nos habla de manera clara del papel que tiene esta segunda bestia. En Apocalipsis 16, en el verso 13, Juan dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, se refiere a la primera bestia, y de la boca del falso profeta. Se refiere a la segunda bestia como el falso profeta. ¿Qué es lo que vio salir? 3 espíritus inmundos que parecían ranas. Está hablándonos otra vez, ahí están los 3 juntos, el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. La segunda bestia es a la que se llama el falso profeta. En Apocalipsis 19:20, nuevamente se menciona, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, tanto la primera bestia como la segunda bestia sabemos que van a ser derrotados. Pero eso nos habla del futuro. En Apocalipsis 20, verso 10, nuevamente se repite, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora vemos la Trinidad completa: el dragón, la bestia y el falso profeta, todos en el infierno, ardiendo por la eternidad. ¿Qué nos dice esto?
sabemos que van a ser derrotados. Pero lo que nos está advirtiendo Juan aquí es que mientras eso pasa, los cristianos estamos bajo presión, no solamente del poder político, sino también de la religión. Y esta era una realidad porque el mismo Señor Jesús nos advierte en los evangelios acerca de estas cosas. Si tú vas a Marcos 13, el verso 21, Jesús está hablando de las últimas cosas. Y Marcos 13, 21 dice: entonces, si alguno les dijera, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes miren, se los he dicho todo antes. ¿Te das cuenta? Falsos cristos, falsos profetas harán señales para engañar a la gente. Y dice, sería aún los escogidos, si fuera posible, aún ellos serían engañados. Pero Jesús le dice, ustedes abusados, se lo estoy diciendo antes de que pase. Esa es la advertencia que está haciendo Jesús. En Mateo 7:15, Jesús nuevamente habla y dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Te fijas cómo Jesús está diciendo, cuidado, porque puede venir gente que aparenta una cosa, pero es otra? ¿Y qué es lo que le va a distinguir? ¿Las señales? No. Van a ser señales que pueden engañar a la gente. Lo que lo va a distinguir son los frutos, su vida. ¿Cuál es su vida? Hemos estado estudiando, y estamos estudiando de hecho los miércoles, segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vimos la primera, estamos en la segunda, y el tema en las dos cartas es cuidado con los falsos maestros. Hombres que se van a levantar. Pablo le dice a Timoteo, serán tiempos peligrosos, los últimos días, y hemos hablado que los últimos días comienzan desde que el Señor vino y terminan hasta que el Señor regrese. Estamos en los últimos días, los últimos tiempos. Y dice, se levantarán hombres amadores de sí mismos. No son hombres que no tengan amor, son hombres que tienen el amor en el lugar equivocado, en sí mismos, que aman los deleites más que a Dios. Gente que aborrece la piedad, gente que profesa la piedad, que tiene apariencia de piedad, pero niega con sus hechos la eficacia de ella. Y es lo que está diciendo Juan aquí. Cuidado, porque esta segunda bestia tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón. Dice allí, entonces, hablamos de que la primera bestia representa a un falso Cristo, la segunda bestia a un falso profeta. Mientras tanto, los verdaderos profetas llevan a adorar al verdadero Dios. Estos llevan a adorar el Estado o el poder político o el poder humano. ¿Saben? Una de las cosas, he escuchado, hay teólogos en la actualidad que mencionan que una de las amenazas a la iglesia es el secularismo. A veces cuando decimos la palabra secular o escuchamos la palabra secular, pensamos en algo que es completamente del mundo. Pero el asunto es que en la iglesia hemos llegado a pensar precisamente que no es malo tener una vida desligada de la iglesia en el trabajo. Es decir, pensamos en términos de vidas distintas. Nosotros como cristianos venimos los domingos y adoramos aquí a Dios porque somos espirituales. Pero la vida espiritual la dejamos en la iglesia y luego salimos y vamos a asuntos seculares. Y voy a mi trabajo y en mi trabajo no meto la religión porque esto pues no es profesional o causa problemas. Y lo que hacemos es separar nuestra vida. Y precisamente esa es una de las advertencias de lo que nos habla esto. Porque a veces tomamos el cristianismo como una religión más.
Pensamos que es venir y cumplir con ciertos deberes, con asistir a la iglesia, con ofrendar, con participar en tal o cual actividad, con servir. Y pensamos que eso es suficiente. Pero lo que hemos visto en Apocalipsis es que Dios nos llama a que nuestra lealtad, a que nuestra adoración sea única, y subraya esto que voy a decir, exclusivamente a Él. Y cuando tú y yo tenemos algo o alguien que ocupa el lugar de Dios, estamos adorando a alguien más. Es lo que la Biblia menciona como idolatría. Puedo ser yo mismo, puede ser mi trabajo, puede ser mi carrera, puede ser una persona, puede ser una cosa, un deseo, un anhelo, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. De tal manera que vemos que aquí Juan está describiendo lo que estaba pasando en ese primer siglo cuando él escribe el libro de Apocalipsis. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, por toda Turquía, donde estaban las 7 iglesias a las que escriben esos 7 mensajes en el libro de Apocalipsis, la adoración imperial estaba presente. Estaban luchando las iglesias contra esa amenaza, el imperio, pero también los falsos maestros que estaban entrando en las iglesias. Y el hecho de que esta bestia salga de la tierra, para algunos eruditos, para algunos estudiosos, tiene que ver con el hecho de que fueron en las provincias de Turquía donde las mismas autoridades religiosas sugirieron al Imperio Romano levantar la adoración. Cuando vimos las cartas, mencionamos algunas ciudades donde habían concursado las ciudades para poder tener un templo al emperador. Era un honor. Y prácticamente todas las ciudades tenían templos. En Éfeso era famoso el templo también al imperio. Había la diosa Roma y el emperador era adorado como Dios. De tal manera que era un honor en el imperio. Y dice que estos le llaman funcionarios de provincia, vamos a decir, estas autoridades en cada provincia sugirieron al emperador una manera de unificar el imperio. ¿De qué manera podemos mantener el imperio unido? ¿De qué manera podemos mantener la paz y a la gente contenta? Dijeron, adoremos todos a la diosa imperio, Roma, y al dios emperador. No importa que cada quien mantenga su religión. No importa que cada uno tenga sus propios dioses y sus propios cultos, siempre y cuando también muestren lealtad al imperio. Y eso fue lo que empezaron a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la mayoría no tuvieron problema, pero los cristianos sí. Y por eso los cristianos eran perseguidos. Y por eso tú te das cuenta que los judíos tenían una posición acomodada, eran favorecidos por el imperio. Y te vas a dar cuenta de que cuando tú lees las cartas en Apocalipsis 2, por ejemplo, en el versículo 2, cuando habla a la iglesia de Éfeso, Juan dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y le dice, Éfeso, tú lo has hecho bien. Has examinado y has descubierto los falsos apóstoles. El problema es que te has olvidado del primer amor. Y luego escribe en el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes por ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. En otra iglesia estaban los nicolaitas y ellos habían adoptado sus prácticas. Te vas al versículo 20 y toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y te puedes ir por cada una de las iglesias y te vas a dar cuenta que era una amenaza real. Estaban entrando a la iglesia falsas enseñanzas que decían, no importa que seas cristiano, tú puedes ser cristiano, nada más adora esto. Tú puedes ser cristiano, nada más come o participa en este festival donde vamos a ofrecer esto a los ídolos. Tú sigue a Cristo, no hay problema.
Y eso es lo mismo que sucede ahora, familia. ¿Por qué es tan aborrecible? ¿Por qué es tan políticamente incorrecto predicar a Cristo? Porque la gente el día de hoy acepta la espiritualidad. La gente puede aceptar que tú digas, soy una persona espiritual, y ella te va a decir, yo también me paro de cabeza media hora todas las mañanas, o yo me conecto al universo, y todos van a decir, está bien, la espiritualidad es necesaria. Pero cuando tú dices, sí, pero Cristo es el único camino, uy, qué intolerante eres. Eso es intolerancia. ¿Cómo puedes creer esas cosas solo los ignorantes? ¿Por qué hay esa manera, ese desprecio hacia Cristo? Porque Cristo demanda inequívocamente lealtad sola y únicamente a Él. Tú puedes ser budista y poner al Buda panzón, como dice la canción, sobre la mesa para que tener buena suerte. Puedes tener un gato que te salude, ¿no? A la entrada, chócale y que te dé buena suerte. Puedes tener un cuarzo para las buenas vibras. Puedes meditar, ¿no? Para calmar los nervios y la ansiedad. Y luego puedes venir a la iglesia. Pero cuando tú lees la Biblia, y cuando dice, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y cuando tú ves que te dice, y no hay otro camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No importa cuántas religiones quieras practicar, ninguna religión te puede salvar. Solamente una persona es la que salva, y es aquel que murió en la cruz, aquel que con su sangre compró pueblo de toda lengua, de toda nación, de todo linaje. Es Jesucristo. Sin embargo, esa era la invitación. De hecho, tú puedes ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 31, cómo hay un escándalo en Éfeso, porque Pablo está predicando la palabra. Hay un hombre que se llama Demetrio, que vende estatuitas de plata, hace un gran negocio porque adoran a Artemisa, a la diosa. Y llega Pablo y les empieza a arruinar el negocio, se enojan, hacen una revuelta, y dice en el verso 31 que algunos de los funcionarios de la provincia eran amigos de Pablo. Estos funcionarios de la provincia eran los encargados de promover el culto al emperador, y Pablo tenía amigos allí. Y le dicen a Pablo, Pablo, bájale porque se va a poner feo esto. Estas personas son las que habían convencido a César de unir el imperio a través del culto imperial, para que la gente estuviera tranquila, para que la gente viviera en paz, adorando a la diosa Roma, que los protegía y les daba toda clase de beneficios si ellos se adherían al culto. De tal manera entonces que vemos que estas personas eran los promotores de César. Estos eran los que promovían el culto. El problema es que los cristianos no lo aceptaban, no estaban dispuestos a ello. Y por eso, entonces, veíamos que venían las consecuencias. Básicamente, todas estas doctrinas comprometían la fidelidad a Cristo. Todos ellos decían, puedes seguir a Cristo y creer o adorar esto también. Quiero compartir con ustedes la frase, o las palabras más bien, de un comentarista, se llama Darrell Johnson. Dice, el común denominador para todos ellos en su teología del compromiso era el siguiente, dice, cada uno de ellos animaba a hacer arreglos en sus principios con los ídolos y las instituciones de la cultura. Ellos decían que era posible seguir a Cristo Jesús y vivir los valores y sistemas idólatras en una sociedad idólatra. Además, ellos decían, mira la prosperidad económica que el sistema te provee. Seguramente tú le debes alguna medida de adoración. Y por eso dice que si tú no tenías esa marca, no podías comprar y vender. Y cuando tú lees las cartas a las iglesias, algunas hablaban de su pobreza, de cómo estaban siendo excluidos de los negocios. Porque si tú eras un platero, tú llegabas y eran comunidades de plateros los que se reunían en la ciudad. Y ellos participaban también del culto imperial, y ellos tenían sus celebraciones paganas. Entonces tú querías vender con los plateros, vente para la fiesta, vamos a sacrificar, y entonces perteneces al gremio. Ah, ¿no quieres? Entonces te quitamos tu puesto del mercado, no puedes estar aquí en el tianguis, sáquese.
y entonces quedaban impedidos de poder vender sus mercancías. No era sencillo. Y lo que estaban diciendo ellos es: mira cómo nos ha bendecido el imperio. ¿Cómo no lo vas a adorar? Sigue a Cristo, pero mata un animalito aquí para la diosa. ¿Qué te puede pasar? Y ese era el conflicto. De tal manera entonces que estos falsos profetas querían que los cristianos comprometieran su fidelidad. Pero básicamente tenían otros dos temas en común. Cuando tú te fijas, esta perspectiva que tenían era, número uno, ellos tomaban su perspectiva de la cultura, de la forma en que eran las cosas, no de la palabra de Dios. Y eso sigue siendo hoy en día. Mi perspectiva es lo que veo aquí en el mundo, no lo que Dios dice que debe ser, sino cómo son las cosas. Ni modo es que vivimos en un mundo así, pero la Biblia dice eso. Pues sí, pero mira el mundo cómo es. Entonces el mundo es el que dirige los principios, la cultura, que es la segunda cosa. Ponían ellos su confianza en el poder humano y las instituciones, y ellos animaban a los creyentes a buscar su seguridad, su salvación en las instituciones humanas. Su forma de ver la vida estaba definida por la cultura, algo que hoy en día aún en la iglesia está pasando, donde la iglesia ya no se rige por lo que dice la palabra de Dios, sino porque la cultura dice que debe ser así. Las iglesias tienen que cambiar porque la cultura cambia. Los cristianos tenemos que poner nuestra confianza en la ciencia, en las instituciones, en el poder humano, porque ellos son los que controlan las cosas. Eso es lo que estaba pasando y es lo que está pasando el día de hoy. Cuando nosotros comenzamos a guiarnos por la ética del mundo, por el estado de las cosas, en lugar de guiarnos por la manera en que deberían ser según Cristo. Y cuando la cultura se vuelve la guía para la iglesia y los creyentes, estamos mal. Estamos poniendo la cultura por encima de la palabra de Dios. Esta bestia de la tierra tiene el propósito de llevar a los humanos a poner su confianza en la bestia que salió del mar, a confiar en el poder del poder, a que podamos confiar en lo que el hombre ha hecho, en quién rige, en quién parte el queso ahorita. Ese es el bueno, confía en él. Ahora, dice que todos se tenían que poner esa marca. En el verso 16, 17 y 18 habla acerca de esta marca. Ahora es interesante porque decíamos que esa marca en el capítulo 14:1, si tú ves el 14:1, está la vueltita, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esa es la marca que tenían los seguidores de Cristo, el nombre del Cordero, el nombre de Dios en su frente. Ahora, obviamente no está hablando de que todos tenían un tatuaje aquí, ¿no? Todos están parados arriba del monte con un tatuaje aquí, Jesús, ¿no? No, es una marca invisible. Y de hecho, cuando habla de la marca del nombre en la frente, era una costumbre, hablamos en su momento, que en la antigüedad a los esclavos los tatuaban. Sí, se les ponían tatuajes visibles. Y aquí se menciona que Dios pone un sello sobre sus siervos, sobre sus esclavos. Pero cuando habla del nombre, está hablando del carácter, de quién es Dios. De tal manera que pudiéramos pensar que este sello no es algo visible, sino más bien es el carácter impreso en ellos. Ahorita cuando leíamos Romanos 8, 28 en adelante, al terminar la adoración, dice que el propósito que tiene Dios, para el cual nos llamó y para el cual nos justificó, es para que seamos como Jesús. Y no se refiere físicamente, se refiere en el carácter. Que seamos como Cristo. No es que nos vamos a dejar crecer la barba todos para ser como Cristo. No, es que el carácter se ha formado en nosotros. De tal manera que este sello lo podemos ver como el carácter de Dios en nosotros. Y cuando menciona que se puso esa marca, la palabra que usa charagma era el sello real. El sello que el emperador usaba para sus documentos también. De tal manera que pudiera ser que este sello, al igual que el de Dios, no fuera visible. Algunas personas, y les he dicho, no podemos especular así, es un código de barras. Te van a poner un código de barras para que vayas al súper, ¿no? Y ¡pip! Ya nomás pasas la mano y ya pagaste ahí. O un chip, te van a inyectar un chip debajo de la piel y ese chip va a ser tu tarjeta de crédito. No tiene nada que ver con el primer siglo. Está hablando en el primer siglo. Eso tenía sentido para la gente que recibió las cartas.
Y es que aquellos que querían identificarse con la bestia tenían que conducirse como la bestia y participar de las fiestas paganas para entonces poder hacer negocio también y enriquecerse de los beneficios que la bestia proveía. De tal manera que está hablando de una identificación en la persona. A eso se refiere ese sello. Habla de carácter, no habla de un tatuaje visible. Y de hecho hay un comentarista que se llama G.K. Bill, y él dice: la frente representa el compromiso ideológico y la mano el trabajo práctico de ese compromiso. Por eso dice que la frente era, o más bien el sello era en la frente y en la mano derecha. ¿Qué significa? Lo que dice este comentarista es: aquí significaba el compromiso que tienes con esa ideología, y tu mano lo que haces en consecuencia a ese compromiso. Por eso tener la marca de Cristo implica seguir a Cristo hasta la muerte. Tener la marca de la bestia significa seguir a la bestia y obtener sus beneficios. ¿A quién vamos a seguir? Y ese es el punto. Hemos hablado que este es un conflicto de adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién le vamos a dar nuestra lealtad? Y ese es el conflicto que estamos viendo aquí. Más que identificar, bueno, vamos al número que está en el versículo 18. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Y este ha sido tema de canciones, de miedo al 666. Ni siquiera puedo pronunciar cómo se llama. Al final dice fobia, pero es una palabra, ni leyéndola la puedo pronunciar. Pero quiero que veas esto. Rápidamente traje ahí algunas posibilidades que quiero, si tienen la presentación, pueden ponerla por favor. El 666, ¿a qué se puede referir? Bueno, en la antigüedad una posibilidad es la gematría. La gematría era la manera en que en los alfabetos griego y hebreo se le asignaban números, de tal manera que tú podías leer la letra o asignarle un valor. Si tú te fijas, desde alfa hasta iota llega al número 10. A partir de iota, las siguientes letras se van de 10 en 10. Kappa, lambda, mu, si te fijas, 20, 30, 40, nu 50, chi 60, omicron 70, pi 80, y luego llegas a rho y llegas a 100. Y de rho en adelante te vas de 100 en 100. Sigma 200, tau 300, upsilon 400, phi 500, chi 600, psi 700 y omega 800. De tal manera que cualquier nombre en griego tú podías interpretarlo basado en números y tú podías saber qué número era. Ok, basado en este idioma, el hebreo, siguiente por favor, el hebreo también tenía su propia gematría con otros valores distintos. No sé hebreo, así de que ni siquiera voy a intentar decir qué nombres son, pero seguía la misma mecánica. Tú te fijas que iba del 1 al 9, luego de 10 en 10 y luego de 100 en 100, pero llegaba solamente hasta el 400. Ok. Muchos dicen, la gematría entonces lo que te está diciendo es: calcula qué nombre te da 666 para que sepas quién es la bestia. Y algunas personas a lo largo de la historia, muchas, han hecho cálculos y han salido desde los emperadores romanos hasta papas, reformadores, presidentes de Estados Unidos, diferentes. Ronald Reagan, contaban las letras de su nombre, y su nombre, su segundo nombre y su apellido eran de 6 letras. Entonces, ahí está, 666, ahí está un anticristo, ¿no? La bestia. Barack Obama, Juan Pablo II, Kennedy, que además les dispararon en la cabeza, fueron heridos en la cabeza, entonces son la bestia. A lo largo de la historia, mucha gente, Adolfo Hitler, Martín Lutero, etc. Pero ¿qué es lo más posible? Si fuera la gematría, los estudiosos asumen que la persona más probable a la que apunta esto es un emperador. Dale la siguiente, por favor. Que es Nerón César. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aún para hacerlo es un poco truculento, porque Nerón César, para empezar, el nombre en la Biblia está en griego. Entonces, el nombre es Nerón César, y esa N está media truqueada para que dé el número. Entonces lo que hacen es que Nerón César lo convierten a hebreo y ponen las letras de hebreo del otro lado, que es esa Kob, Samek, Rech, Nun, Rech, Bau y Nun.
y suman su valor, 100, 60, 250, 206, 50 y te da 666. Pero dicen, está mal escrito, no debería llevar esa N. Ok, entonces lo escriben bien, Nero, César, convierte en hebreo y te da 616. ¿Por qué piensan que es el nombre que corresponde a la bestia? Porque además de que en muchos manuscritos está el 666, existen manuscritos de Apocalipsis donde el número es 616, no 666. De tal manera que dicen, para que haya aparecido este número también en los manuscritos, es porque pensaban que era César, escrito correctamente. Entonces dicen, si fuera gematría, que así le llaman a esta ciencia de poner los números en el alfabeto, la persona más probable es que fuera César. Y tiene sentido a la luz de lo que hemos visto de esos mitos sobre su regreso y cómo iba a traer al ejército parto, atacar, a vengarse de Roma. Tiene sentido. Hay otra posibilidad que se llaman números triangulares. Los números triangulares es un asunto matemático, es la suma de números del 1 hasta cierto número para que queden como un número, como un triángulo equilátero. El 666 se da cuando tú sumas del 1 al 36, el número triangular de 36. Y lo que algunos dicen es que ese número se refiere básicamente al octavo rey que va a venir. Lo vimos en Apocalipsis 17, haciendo referencia a la bestia. Pero la posibilidad que es más probable, y es a la que yo me voy a pegar, sin poder decir que esta es que sea solamente un símbolo, como hemos venido viendo a lo largo del libro. Dale a la siguiente, por favor. Y cuando menciona que es un número de hombre, no se refiere a que es un número del hombre, de este hombre en particular, sino un número humano. Y es un contraste. Sabemos que en la Biblia, y particularmente en Apocalipsis, hemos hablado de los 7 espíritus, hemos hablado de cómo el 7 hace referencia a la plenitud, a la perfección, y cómo el 6 es el número imperfecto, un número incompleto. El mundo fue creado, el Señor usó 6 días para la creación, pero el séptimo es cuando Él descansa. De tal manera que lo que está haciendo Juan es comparar ¿por qué 666? Porque está hablando de la bestia, del dragón y de este falso profeta. Los 3 son incompletos, imperfectos, una copia, una mala copia, una copia chafa de la plenitud que hay en Dios, el 777. Así como la Trinidad tiene esta relación perfecta de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí el dragón, la bestia y el falso profeta hacen una mala copia de lo que solamente se puede encontrar en Dios, de tal manera que lo que algunos comentaristas dicen es que más que identificar a la bestia de manera particular, el número 666 caracteriza el carácter de la bestia. Siempre se queda corta, siempre está incompleta, siempre falla, nunca puede llegar a ser como Dios y recibir la adoración como Dios. De tal manera que vemos que esta Trinidad es una Trinidad completamente fallida. El poder político necesita de la ayuda del poder religioso para poder sostenerse y poder engañar a la gente. Así es de que esas son las posibilidades, y quiero que veas cómo se unen estas dos cosas. Si tú analizas cuando Jesús fue a juicio, te vas a dar cuenta que ¿quiénes lo llevaron primero ante Herodes, ante las autoridades romanas? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La autoridad religiosa. Eran los religiosos, la crema innata de la religión en Israel. Ellos tomaron a Cristo porque lo odiaban y lo llevan ante César, porque César era la autoridad civil, él tenía el poder. Y dice, ¿sabes qué? Lo traemos porque nosotros no podemos matarlo. Y Pilato le dice, ¿pero qué ha hecho este hombre? Pilato no quería matarlo, pero ellos insistieron. Y cuando tú ves los evangelios, en Marcos 3:6, interesante, dice que los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Los fariseos
aborrecían a los herodianos, pero se juntaron para hacer el consejo de cómo matar a Jesús. En Marcos 12:13 dice que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendieran en alguna palabra. Ahí estaban el poder político y el poder religioso acechando a Cristo para poderlo matar. Vemos después, cuando está en el juicio, y esto es bien interesante porque en Juan 19:14 dice: era la preparación de la Pascua y era la hora sexta. Entonces dijo a los judíos Poncio Pilato: he aquí su rey. Y mira el verso 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a su rey he de crucificar? Y mira lo que... Ve esto. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Quién está diciendo eso? Los principales sacerdotes. No tenemos otro rey. ¿Qué tal Jehová? ¿Qué tal el Rey de Reyes? No, no tenemos más rey que César. Y familia, nosotros podemos caer en el mismo engaño. Cuando ustedes y yo pensamos que la esperanza de México está en una persona, cuidado, porque estamos negando que tenemos un Dios que está en control de todas las cosas. Y no importa el partido, no importa el candidato. Cuando tú crees que el destino de nuestro país, cuando tú crees que tu seguridad, que tu paz, que tu salud, que tu bienestar está en manos de un hombre, estás en el mismo lugar que ellos. Cuando dices: ¿qué va a pasar si gana fulano? ¿Qué va a pasar si fulano no gana? No, ya estamos fritos. Estamos creyendo la misma mentira de que hay alguien por encima de Dios, que el poder humano es el que puede gobernar, que Él es el que puede resolver los problemas, que Dios no es suficiente para esas cosas. Y lo que hemos visto aquí es que Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. Rápidamente, ¿qué conclusiones podemos sacar? Número 1, lo que vemos aquí es que así como debemos de mantener una sana reserva de los políticos, necesitamos mantener una sana distancia también de lo que es espectacular. No negamos los milagros, creemos en los milagros. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que es capaz de hacer milagros, Él es poderoso, pero siempre hay que preguntar: ¿de dónde viene este milagro y cuál es el propósito? ¿Es para glorificar a Dios? ¿Ese milagro te lleva a adorar a Dios o te lleva a otro lugar? Número 2, no debemos olvidar que como la política puede perder su enfoque, también la religión. Y cuando deja de poner su confianza en Dios para confiar en el hombre, entonces el engaño se vuelve muy sutil. Si estamos poniendo nuestra confianza en los hombres en lugar de Dios, vamos a comenzar a adorar el poder y a buscar la salvación en los sistemas humanos en lugar de la gracia de Dios. Y número 3, el texto nos llama a la adoración. Y hemos insistido en este tema. Capítulo 13 nos habla de la lealtad y la adoración como seres humanos. Y la pregunta es: ¿por qué vamos a adorar algo imperfecto? ¿Por qué vamos a adorar algo que nunca llega a estar completo? ¿Por qué vamos a adorar algo que siempre está tratando de falsificar algo y nunca puede llegar? Siempre saca 6. 6, 6, 6. No es un 6 nada más, no son 2 6, son 3 6, 6, 6, 6. Ahora, nada más por favor pon la última. Este es un dato interesante. Si te vas a la gematría, pon el último slide. Allá abajo, ¿ves Jesús? ¿Cuánto saca Jesús? 8, 8, 8. Es el nombre de Jesús en griego. Así de que ¿para qué vas a buscar en algo falso, en algo que nunca llega a la plenitud? ¿Y para qué vas a rendirle tu adoración? ¿Para qué vas a tener tu confianza en Él? Nuestro Dios es suficiente. Nuestro Dios está por encima de cualquier otro Dios. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.